Guillermo Tovar de Teresa era muy divertido, era un sabio que no se tomaba muy en serio, pero que había que escucharlo y disfrutarlo. Fue un niño prodigio. Tenía una visión de historiador. Apasionado por la historia. Investigador erudito. Realmente era un muchacho excepcional. Well, I was impressed by the sheer vivacity of him and the enthusiasm. De todo sabía Guillermo. Era un torbellino, Guillermo. Bibliógrafo verdaderamente excepcional. Desde muy pequeño, según él mismo me relató alguna vez, fue un buceador de la biblioteca de su abuelo. Desde muy corta edad, no sé cuántos años, 6, 7, 8. A muy temprana edad, Guillermo era una de las autoridades a nivel nacional en materia de arte virreinal, tanto así que Presidencia lo contrató como asesor en materia de arte virreinal a la edad de 8 o 9 años, una cosa increíble. Era una institución a una edad realmente ridícula. Eso lo hacen personas que tienen 60, 70, 80 años. Paco de la Maza incluso fue convocado para explicarle al presidente Díaz Ordaz por qué era importante restaurar el altar del perdón que se había quemado en la catedral. Y como él estaba enfermo, nada más me envió al niño de 15 o 12 años así, a explicarle al presidente, que lo convirtió en su asesor artístico de la colonia. Eso sorprende que una gente como Paco, ya conocedor, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras, confiara en él porque sabía de sus conocimientos, que siempre fueron sorprendentes. Nadie como él se metía en esos mamotretos coloniales, etcétera, o actuales, para ir analizando, ir sacando información, sacando datos. Guillermo no tuvo como limitante en su vida el tiempo. Guillermo vivió más allá de una época, más allá de un tiempo. A todo lo largo de su vida profesional, vamos a decirle así, Guillermo tuvo dos grandes temas. Uno, las artes, y lo pongo en plural, literatura, pintura, escultura, arquitectura y demás. El otro tema es la Ciudad de México, la historia de la Ciudad de México, su patrimonio y la destrucción del mismo. Found him to be very generous, and of course not merely generous but stimulating. We shared the same interests, the same fascination with colonial Mexico. Era muy curioso. Cuando era muy joven todavía, ahorró dinero para comprar un cuadro colonial y restituirlo a la iglesia de la Profesa. Y ese cuadro se lo pagaron con misas. Y entonces, después de eso, pues, él se dio cuenta de que, bueno, que la vida era más divertida fuera de la iglesia. Y entonces se volvió, pues, si no un libertino, un divertido. Conocía realmente la cultura mexicana muy bien, no solo el arte, que es lo que le fascinaba. Y por eso yo creo que una de sus más grandes virtudes fue convertir eso en defensa del tesoro de México. Well, I was immensely impressed by the range of his knowledge in that line of work. Yes, I mean he really had mastered the sources, the literature, and so on. Hizo aportaciones muy importantes y una buena parte de la visión que tenemos hoy en día del México, sobre todo el México colonial, nos viene de él, se la debemos a él.
Fue un muchacho que desde que aprendió a leer, aprendió a querer a la ciudad. Fue parte de ella. Cuando fue nombrado cronista de la Ciudad de México, él no quiso, él se dio cuenta que era tan grande, esta ciudad había crecido de una manera tan enorme y demás, que no quiso emprender él solo, diríamos, esa tarea. Él al mismo tiempo tenía una capacidad honesta y genuina de crítica. Él no soportaba fácilmente los desmanes contra la cultura nacional. Y ahí está ese gran libro suyo sobre la ciudad destruida, ¿no? Sobre nuestra gran urbe novohispana y mexicana, sujeta y sometida a los desastres más monstruosos. Conservo, yo creo que casi todos los libros, o todos los libros que publicó Guillermo Tovar y de Teresa. Se han convertido en una fuente de consulta sobre lo que México fue, porque desgraciadamente hemos destruido mucho de lo que vimos de niños y que deberíamos haber conservado para nuestros nietos, y tuvimos la irresponsabilidad de destruirlo. Pero quedan en los libros de Guillermo Tovar y de Teresa. Es un hombre valioso para la cultura de México e indispensable para el mejor conocimiento de lo que es nuestra ciudad. Después de una sesión de la Fundación del Archivo General de la Nación, Guillermo me dijo, hay que rescatar un archivo importantísimo, que es el archivo de notarías. ¿Por qué no lo hacemos? Y le contesté yo, ¿por qué no? Vio la oportunidad de rescatar con ese proyecto un inmueble que a la fecha es emblemático de nuestra ciudad, el extemplo de Corpus Christi. A él no le gustaba estar en instituciones académicas y yo siento que él hubiera hecho un enorme provecho siendo profesor. Le hubiera inculcado muchas vocaciones a muchos jóvenes. Guillermo tuvo la gran sabiduría de construirse a sí mismo. Fue una inteligencia autodidacta, fue su propio maestro. Y luego, por supuesto, terminó siendo maestro de muchos. I would pay tribute to the range and the depth of his knowledge on his chosen field, which was colonial Mexico and its Baroque culture. And at the same time, I would treasure him, I think, in my memory as perhaps one of the most stimulating Mexican scholars that I met during my visits to Mexico. Él acababa de descubrir en un edificio de 5 de Mayo un acervo muy importante de libros que digamos del acervo conventual que tuvo Santo Domingo. Entonces alguien me lo presentó y me dijo, oiga, hay que salvar este patrimonio, es muy importante, hay joyas, hay libros que hay que salvar y están muy descuidados. Le debemos en parte al señor Tovar digamos el principio de este proyecto, el principio de la recuperación de este material, ¿no? Que ahora está en Santo Domingo. Era una gente muy cariñosa con la humanidad. La generosidad de Guillermo consistió en darse él. Él vivió en esta época, y lo podemos testimoniar quienes fuimos sus amigos, para darse a sí mismo. Pues la verdad lo extraño. Un grupo de criollos novohispanos, cuando reconstruyen el palacio, deciden poner en el corazón del espacio político de la Nueva España, en el corazón del Palacio Virreinal, en el centro del patio,
una fuente con un caballo alado. Y ese caballo alado es el Pegaso. Pero Pegaso viene de Pigi, Pita, Gama, Ita, que significa fuente o manantial. Y qué casualidad que Torquemada, que ha recientemente publicado su Monarquía Indiana, en el tomo primero identifica a México, la raíz de México, con fuente o manantial, lo que equivale a Pegaso. Es decir, fuente, México, Pegaso, representan lo mismo, ombligo del mundo.